Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, señoritas. En primer lugar, reciban el saludo de nuestra institución. También, ¿no? Quien les salude es el profesor Carlos Pachas, esperando que se encuentren bien conjuntamente con la familia. El día de hoy vamos a iniciar una sesión más del curso de trigonometría. Vamos a ver la semana número 9. Ya, en ese sentido, vamos a iniciar compartiendo el PowerPoint de esta manera. A ver, vamos a ampliar entonces la imagen, ¿sí? Vamos a ampliar el PPT, el PowerPoint, para dar inicio a la sesión de esta semana. Muy bien. A ver, tenemos aquí entonces teoría, la semana número 9, que corresponde al tema de resolución de triángulos rectángulos, la segunda parte, ¿no? A ver, empezamos viendo el temario. El temario nos dice cómo está distribuido la clase, ¿no es así? Entonces, como primer punto, vamos a ver los objetivos. Como segundo punto, vamos a ver el repaso de la clase anterior. Luego vamos a ver el tema ya de hoy, de esta clase, que vendría a ser resolución de triángulos rectángulos, el caso 2 y el caso 3. Ejemplos y aplicaciones, y desarrollo de la práctica dirigida. Ya, son entonces, los puntos que vamos a ver en esta sesión. Pasamos a ver entonces los objetivos. ¿Qué tenemos dentro de los objetivos de la clase de esta semana? A ver, dice, reconocer y comprobar los casos de resolución de triángulos rectángulos, el caso 2 y el caso 3. Contextualizar en lo cotidiano los casos de resolución de triángulos rectángulos. Utilizar los casos de resolución de triángulos rectángulos en la resolución de problemas dirigidos y problemas tipo examen de admisión. ¿Qué necesitamos recordar? A ver, la clase pasada, ¿qué vimos la clase anterior? Profesor, vimos resolución de triángulos rectángulos, el caso 1. ¿No es así? Ya, entonces, acá decimos, ¿no? Para resolver un triángulo rectángulo, se necesita conocer un lado y un ángulo agudo. Eso es de suma importancia. Conocer un lado y un ángulo. Como en este caso, por ejemplo, conocemos la hipotenusa y el ángulo agudo, ¿no? En este otro caso, conocemos el ángulo agudo y conocemos el cateto adyacente. En este otro caso, conocemos el ángulo agudo y conocemos el cateto opuesto, ¿no? Bueno, cada uno de ellos tiene su forma de resolver, ¿no? Cada uno de ellos, entonces, decimos que nos generan un caso, ¿no? Por ejemplo, si conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo, estamos diciendo que estamos frente al caso 1. Si conocemos un ángulo agudo y su cateto adyacente, entonces estamos frente al caso 2. Y si conocemos un ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto, ¿no? Se conoce el cateto opuesto, entonces estamos diciendo que, bueno, se trata del caso 3. Bien, ya vimos también la clase pasada cómo se hallaba X, cómo se hallaba Y, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, para hallar X, nosotros dividíamos X entre M. X entre M y nos da el seno del ángulo teta. M pasa a multiplicar
Y entonces X va a ser igual a M por el seno de teta. Acá está, ¿no? Acá está. Ahora, ¿cómo hallamos Y? Hacemos el siguiente cociente. Dividimos Y entre M. Y entre M y nos da el coseno de teta. M pasa a multiplicar y entonces Y va a ser igual a M por el coseno de teta. ¿Sí? Así de esa manera. El caso 2, ¿no? El caso 2 también, ¿no? Para hallar por ejemplo, X. ¿Qué hacíamos? Tomamos la razón trigonométrica, la tangente de teta, que era lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? El lado que quiero sobre el lado que tengo me da la tangente. Entonces, M va a pasar a multiplicar con la tangente y X va a ser igual a M por la tangente. ¿No es cierto? Acá está. X es igual a M por la tangente. Bueno, para hallar ahora Y, para hallar Y, ¿qué hacíamos? Tomamos la secante, que es igual al lado que quiero sobre el lado que tengo. ¿No es cierto? Y me da la secante. Luego, M pasa a multiplicar con la secante y Y va a ser igual entonces M por la secante. M por la secante. ¿Sí? Bien, para el tercer caso, también es algo análogo. Ya, para el tercer caso también es algo análogo, pero aquí voy a poner de frente a que es igual el cateto adyacente, que le voy a llamar X, por ejemplo, y también la hipotenusa. ¿A qué será igual? Bueno, como hemos visto en el caso 2 y en el caso 1, ¿no? Como hemos visto, lo que se hace es, se pone M y luego se multiplica por una razón trigonométrica. ¿Pero qué razón trigonométrica vamos a multiplicar? Bueno, esa razón trigonométrica que vamos a poner aquí del ángulo teta, obviamente, ¿no es cierto? Es la razón trigonométrica del ángulo teta. ¿Cómo se obtiene esa razón trigonométrica del ángulo teta? Simplemente dividimos el lado que quiero, ¿no es cierto? Lo que quiero, ¿ya? Sobre lo que tengo, ¿no? Sobre lo que tengo, ¿ya? De esa manera. Entonces, aquí, en este ejercicio, lo que quiero es este lado. ¿Qué vendría a ser del ángulo teta? Profesor, es el cateto adyacente. Entonces voy a hacer así, la división. Cateto adyacente, ¿sobre quién? Sobre el lado que tengo. Y el lado que tengo, ¿qué cosa es para el ángulo teta? Es el cateto opuesto. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo es adyacente sobre opuesto. Y eso es la cotangente de teta. Entonces, la razón trigonométrica que vamos a poner aquí sería la cotangente de teta. ¿Ya? Entonces, profe, X va a ser igual a M por la cotangente de teta. ¿Sí? Bien, y de forma análoga, hacemos para Y. Entonces, aquí sería M, de antemano, M siempre va a ir, ¿no es cierto? M, pero multiplicado por una razón trigonométrica. La razón trigonométrica, ¿cómo se obtiene? Dividiendo el lado que quiero sobre el lado que tengo. ¿Qué lado quiero? Quiero la hipotenusa, ¿no es cierto? Queremos nosotros Y. Quiero la hipotenusa, entonces. Entre el lado que tengo. Y el lado que tengo, ¿qué cosa viene a ser para el ángulo teta? Es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica es? Es la cosecante, ¿no es cierto? Cosecante de teta. Entonces, Y va a ser igual a M cosecante de teta. ¿Sí? Bueno, así entonces, jóvenes, de esa manera es como se resuelven los ejercicios. A ver, voy a borrar para volver a hacer, ¿ya? A ver, rapidito nomás, vamos a volver a hacer. A ver, este lado, ¿qué va a ser igual? El lado X. Será M multiplicado por una razón que es lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero es adyacente y lo que tengo es opuesto. Adyacente sobre opuesto es la cotangente de teta, ¿ya? Y la hipotenusa, ¿qué va a ser igual? La hipotenusa va a ser igual a M multiplicado también por una razón trigonométrica. La razón trigonométrica es lo que quiero
El lado que quiero es hipotenusa, en este caso, sobre el lado que tengo, que es el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante del ángulo θ. ¿Sí? Bueno, es una regla práctica que funciona para los tres casos. ¿Ya? Bueno, tomen foto, tomen captura si desean. ¿Ya? Porque aquí voy a pasarlo a limpio. ¿Ya? Vamos a corroborar que este lado es m cotangente de θ y este lado es m cosecante de θ. ¿Ya? A ver, entonces borramos y vamos a corroborar lo que hemos dicho. ¿Ya? A ver, miren. Este lado es m cotangente, ¿no es cierto? Y él es m cosecante, ¿no? Ya, aquí, ¿está? Y es igual a m cosecante. ¿Sí? Haciendo paso a paso, encontramos lo mismo, ¿no? Si lo hacemos paso a paso, encontramos lo mismo. Pero con la regla práctica es mucho más rápido. Con la regla práctica es mucho más rápido. Ya, yo les sugiero usar la regla práctica, ¿ya? Para la resolución de los problemas, ¿sí? Muy bien, tomen nota, tómenle captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta clase vamos a ver el caso 2 y el caso 3. ¿Ya? El caso 2 es, se conoce el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, este cateto va a ser m por, a ver, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero es cateto opuesto y lo que tengo es cateto adyacente. Entonces me da la tangente. Este lado es m tangente. Este lado es m por la razón trigonométrica, que es lo que quiero sobre lo que tengo. El lado que quiero es hipotenusa y el lado que tengo es cateto adyacente. Hipotenusa sobre adyacente es la secante. Ahí está. ¿Ven? Bueno, vamos a ver este caso 2 entonces. Aquí, ejemplitos. A ver, ejemplitos. L es 7 y L es θ y quiero hallar este lado y este otro lado. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Profesor, sería 7, ¿cierto? Va a ser igual a 7, ¿ya? Multiplicado por una razón trigonométrica, que es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto opuesto y lo que tengo es adyacente. Entonces sería la tangente. Tangente de θ, ¿sí? Y ahora, la hipotenusa, ¿a qué será igual? Será 7 multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Ya? Lo que quiero es hipotenusa y lo que tengo es adyacente. Hipotenusa sobre adyacente es la secante. ¿Es cierto? Secante de θ. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a borrar para pasarlo a limpio. Vamos a pasarlo a limpio, ¿ya? Profesor, este lado es 7 secante, este lado es 7 tangente. ¿Sí? Ya está resuelto el triángulo. ¿Ya? Más ejemplos. A ver, más ejemplos. Este lado es a cuadrado y acá el ángulo es 40 grados. Entonces, este lado es a cuadrado, de antemano, a cuadrado, multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero, ¿qué cosa es para 40 grados? Es cateto opuesto. Y lo que tengo es cateto adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente es la tangente. ¿Es cierto? Entonces, este lado será a cuadrado por la tangente de 40 grados. ¿Y este lado a qué será igual? De hecho, que va a ser a cuadrado. ¿Pero por qué razón trigonométrica? Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es hipotenusa y lo que tengo es adyacente. Hipotenusa sobre adyacente es la secante. A cuadrado por la secante de 40. ¿Ven? Vamos bien entonces. Vamos bien. A ver, más ejemplos, ya más ejemplos. Aquí tenemos este lado que se conoce, que es 6 raíz de 3, y el ángulo que es 30 grados. Entonces, vamos a hallar este otro cateto y vamos a hallar la hipotenusa. Bueno, 6 raíz de 3 iría aquí, 6 raíz de 3, ¿no es cierto? Iría aquí, multiplicado por una razón trigonométrica. La razón trigonométrica es el lado que quiero sobre el lado que tengo. El lado que quiero es, ¿qué cosa es para 30 grados? Es su cateto opuesto. Entonces, opuesto sobre adyacente es la tangente, ¿no es cierto? Es tangente de 30. Entonces, este lado será 6 raíz de 3 multiplicado
por la tangente de 30. Ahí está, ¿ve? ¿Y cuánto es la tangente de 30? Bueno, la tangente de 30, profesor, a ver por aquí, ya vamos a recordar el triángulo de 30 grados, ¿no? 30 grados, 60 grados, siempre es bueno, muchachos, 1, 2 y L raíz de 3. Entonces la tangente 30 es 1 sobre raíz de 3, ¿no es cierto? Tangente 30 es igual a 1 entre raíz de 3. Ya, ese valor lo reemplazamos aquí, ¿ya? O también la tangente 30 es racionalizado ya, es raíz de 3 sobre 3, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí vamos a poner tangente 30, que es 1 sobre raíz de 3. Entonces, raíz de 3, que se multiplica con 1 sobre raíz de 3, se va a cancelar, ¿no es cierto? Se cancela raíz de 3 con raíz de 3. ¿Qué es lo que nos queda solamente? Solamente nos quedará el 6, ¿ya? El 6 nada más. Bueno, ahora vamos a ver a qué es igual la hipotenusa, ¿ya? Profesor, esta hipotenusa va a ser igual a 6 raíz de 3 multiplicado por hipotenusa sobre adyacente. ¿Qué razón me da? Hipotenusa sobre adyacente me da la secante. Entonces sería 6 raíz de 3 por la secante de 30 grados. ¿Y a qué es igual la secante? Mira, acá está. El triángulo de 30 y 60. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Es cierto? O sea, sería 2 sobre raíz de 3. Reemplazamos aquí entonces. Ya, él sería 2 sobre raíz de 3. Bueno, se cancela ahí raíz cuadrada de 3. ¿Es cierto? Aquí se cancela raíz cuadrada de 3 con raíz de 3. Y nos quedará 6 por 2. Ya, y eso será igual a 12. ¿No es cierto? Eso será igual a 12. 12, ¿ve? Ahí está, 12. Entonces, jóvenes, hemos resuelto estos ejemplitos. ¿Ya? Tomen nota, vayan tomando nota. Vayan practicando, vayan tomando nota. Vamos a hacer una aplicación por aquí. Una aplicación, ¿ya? Una aplicación de la vida real. Situación cotidiana de la vida real. A ver, dice. Se sabe que la sombra que produce el árbol es de 2 metros. Mira, acá está la sombra de este árbol, ¿ya? Dice que esta sombra es 2 metros de longitud, ¿de acuerdo? Nos piden determinar la altura del árbol, ¿ya? Nos piden determinar la altura del árbol, ¿ya? A ver, aquí le llamamos, a esa altura le vamos a llamar H, ¿sí? Sabiendo que el ángulo es de 49 grados. ¿Está bien? Sabiendo que este ángulo, ¿no es cierto? Después de nosotros haber instalado, ¿no? Haber instalado, de repente, el teodolito, ¿no? De repente hemos instalado aquí un teodolito, ¿ya? Y el ángulo nos sale 49 grados, ¿no? Bien, entonces, si él es 2 metros, el ángulo es 49 grados, ¿cuánto será la altura? ¿A qué será igual la altura de dicho árbol? ¿Sí o no, muchachos, que aplicamos resolución de triángulos rectángulos? Aquí, justamente, es un caso de resolución de triángulos rectángulos. Para ello decimos entonces, profesor, ¿ya? Decimos así, ¿no? Del gráfico, de aquí del gráfico, H, esta altura H, va a ser igual a 2, ¿cierto? Va a ser igual a 2, pero multiplicado por la razón trigonométrica, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo es la tangente, tangente de 49, ¿ya? Entonces, H es 2 metros por la tangente de 49. Pero ¿cuánto es la tangente de 49? Eso también es dato. Es 1,15. 1,15. Entonces reemplazamos 2 metros por 1,15. Bueno, aquí multiplicamos 2 por 1,15. ¿A qué va a ser igual? 2,3. ¿Ya? 2 por 1,15 es 2,3 metros. Entonces, la altura del árbol es 2,3 metros. ¿De acuerdo? Por si acaso, este dato de la tangente de 49 la podemos encontrar rápidamente en la calculadora. ¿Ya? En la calculadora la encontramos rápidamente.
Bien. Interesante, entonces, ¿cómo es que a partir de la longitud de la sombra podemos hallar la altura? En este caso de un árbol. También pudo haber sido un edificio, ¿no? También pudo haber sido de repente un poste o una persona, ¿no es cierto? O cualquier objeto que tenga altura. Entonces, a través de su sombra y a través del ángulo, se puede hallar su altura. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que corresponde el caso número 3. Para ver el caso 3, jóvenes, ¿no es cierto? El caso 3 era conocido un ángulo y conocido el cateto opuesto. Ya, ahora vamos a encontrar este lado y este lado. Bueno, este lado será m multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es adyacente y lo que tengo es opuesto y nos da la cotangente. Me da la cotangente, ¿verdad? Por lo tanto, este lado es m cotangente. Ahora este lado, a ver, este lado. Bueno, m es el lado dato, lo pongo aquí, m está aquí. Entonces ahora divido lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es hipotenusa y lo que tengo es opuesto. Hipotenusa sobre opuesto es la cosecante. Ahí está, cosecante de teta. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, aquí vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Si él es 12 y él es 40, ¿cuánto es este lado y cuánto es este lado? Profesor, este lado será 12 por la cotangente de 40. Profesor, este lado será 12 por la cosecante de 40. ¿Ya? De 40 grados, ¿sí? De forma análoga también por aquí, miren. Conocemos el ángulo y su cateto opuesto. Ángulo y su cateto opuesto. Entonces, este lado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual este mismo lado, pero por la cotangente de 30 grados. Y este lado va a ser igual a 2 raíz de 5, pero por la cosecante de 30. ¿Cierto? Ya, ahí está, ¿ves? Cotangente de 30, que es raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 5 es raíz de 15. Sería 2 raíz de 15, entonces. 2 raíz de 15. Aquí sería 2 raíz de 5 por la cosecante de 30, ¿no? 2 raíz de 5 por la cosecante de 30. Pero la cosecante de 30 es 2, ¿cierto? 2. ¿Ya? Multiplicamos 2 por 2, 4. 4 raíz de 5 entonces, ¿no? 2 por 2, 4. 4 raíz de 5. ¿Ya? De 5 nada más. A ver, aquí entonces vamos a borrar. Aquí hay un pequeño error. Solamente es raíz de 5, ¿ya? ¿De acuerdo? 2 por 2, 4, raíz de 5. Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces la solución también de este triángulo. ¿Ya? A ver, jóvenes. Otro ejemplo por aquí. Otro ejemplo. Miren, tenemos el sol. Por aquí tenemos también un árbol que está sobre sobre una superficie que tiene una cierta altura, ¿no? Entonces el árbol está por acá, miren. Y desde el punto B se observa el árbol, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué dice la pregunta? A ver, dice, primero, dato, la cotangente de 42 grados es 1,11. Eso es dato. Aquí está el ángulo de 42 grados, ¿ya? Bueno, la pregunta es así entonces. Se sabe que la altura del árbol es de 3 metros. Se sabe que la altura del árbol es de 3 metros. Y de la colina es de 1 metro. La colina es de 1 metro. ¿Ya? Entonces, miren, él es 3 metros y él es 1 metro. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos piden? Calcule la longitud de la sombra del árbol para poder protegerse de los rayos del sol. Nos piden calcular la longitud de la sombra. La longitud de la sombra es este segmento, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Ya? Las personas deben ubicarse en este lugar para que le dé la sombra. Si se ponen por acá afuera, ya la sombra no le va a dar. ¿Ya? Entonces hay que hallar esta longitud, sabiendo que la altura del árbol es 3 metros y la altura de la colina, este cerrito, este pequeño cerrito se llama colina, ¿ya? Dice que la altura de la colina es 1 metro. Muy bien, entonces llenamos aquí el dato. Él es 3 metros y él es 1 metro, ¿ya? Bueno, el ángulo es 42 grados y nos piden hallar
este lado, esta longitud, ¿a qué será igual entonces? Profe, mira, estamos en el caso 3. Se conoce este lado, se conoce el ángulo y quiero este lado de aquí. Entonces, ¿a qué será igual este lado? Profesor, le vamos a llamar X, vamos a llamarle X y vamos a calcular entonces el valor de X. A ver, entonces decimos del gráfico, X va a ser igual a 4 multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es adyacente y lo que tengo es opuesto. Adyacente sobre opuesto es la cotangente. Muy bien. Entonces, este lado será 4 por la cotangente de 42. Pero por dato es 1,11. Reemplazamos entonces 1,11 por 4, que va a ser igual a 4,44 metros. ¿Ya? Entonces, esta longitud va a ser igual a 4,44 metros. Muy bien. Tómele nota, tómele captura de pantalla, ¿sí? Para continuar. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, una aplicación, ya, de un examen de admisión. Ya, una aplicación de un examen de admisión, ¿sí? Pasado, ¿no? Un examen pasado. A ver, dice, del gráfico, calcular el valor de M. A ver, en este gráfico, el ángulo acá es teta, este ángulo es, perdón, la longitud de este lado es 3, y toda la longitud es 15. Y nos piden tangente más cotangente del ángulo teta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos plantear ese ejercicio? ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos plantear ese ejercicio? Miren, como todo se conoce, todo este lado vale 15, ese es un dato muy importante, muy, muy importante. Lo que vamos a resolver en este momento es este triángulo. Miren, por ejemplo, este triángulo de aquí, ese triángulo, se conoce un lado y se conoce un ángulo. Si se conocen esos dos elementos, puedo resolver el triángulo. O sea, puedo hallar este lado, ¿sí o no? Puedo hallar este lado y puedo hallar este lado de arriba también. Pero como que el lado de arriba no me va a ser necesario hallarlo. Ya solamente este lado voy a hallar, ¿sí? Va a ser 3 y acá está teta. Ya va a ser 3 por una razón de teta. Bueno, ahora en este triángulo, en el otro triángulo de aquí, ¿no? También voy a resolver y voy a hallar este ladito de aquí. ¿De acuerdo? Como conozco un lado, que es 3, lo que me está faltando es un ángulo. O bien este ángulo, o bien este otro ángulo. Si conozco cualquiera de los dos ángulos, entonces ya puedo resolver el triángulo, hallar este lado y este lado de aquí. ¿No es cierto? Pero como digo, él no sería necesario, solamente sería este lado. ¿Y luego qué voy a hacer? Luego voy a hacer esto, miren. Voy a sumar este segmento, perdón, voy a sumar este segmento de aquí, más este segmento de aquí. ¿Ya? Sumamos y me debe dar 15. Me debe dar 15. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí va la idea. Por ahí va la idea. ¿Ya? Por ahí va la idea. A ver, borramos y pasamos aquí. Vamos a pasar acá, la solución. Volvemos a copiar el gráfico. Acá el ángulo es teta. Esta longitud es 3. ¿Ya? Y toda la longitud de la base es 15, ¿no? 15. Ya, pero como le decía, vamos a resolver este triángulo. Como él es 3 y él es teta, entonces este lado será 3 por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es adyacente y lo que tengo es opuesto. Adyacente sobre opuesto es cotangente. Entonces este lado es 3 cotangente. Me falta este lado. Como él es 3, me falta un ángulo. Bueno, voy a aprovechar de este ángulo. ¿Ya? Me voy a aprovechar de este ángulo. ¿Sí? Entonces digo así. Si este ángulo es teta, el ángulo que está aquí arriba es 90 menos teta. ¿No es cierto? Si él es teta, él será 90 menos teta. Entonces, ¿a qué será igual el ángulo que está arriba? ¿No? Este ángulo que está aquí. Le llamo X. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a sumar 90 menos teta más X, ¿sí o no? Que debe ser 90 grados. ¿Sí? La suma de este ángulo más este ángulo me tiene que dar el ángulo de 90. Entonces digo, 90 menos teta más X debe ser igual a 90.
Veo que 90 grados y 90 grados se cancela, y entonces X va a ser igual menos teta que pasa al otro lado con signo más, ¿no? Más teta. ¿Ya? Menos teta pasa al otro lado con más teta. Por lo tanto, X va a ser igual a teta. ¿Sí? Ya, X es igual a teta. Entonces, este angulito es el ángulo teta. Es el ángulo que queríamos, ¿no es cierto? Buscamos nosotros o este ángulo o el de acá. Pero bueno, ya hemos hallado el que es teta y es suficiente, ¿verdad? Muy bien, entonces, profesor, si él es 90 menos teta, ese ángulo será teta. Ya, este ángulo será teta. ¿Sí? Bueno, en este triángulo, como él vale 3 y él es teta, entonces puedo hallar este lado. ¿A qué será igual? A ver. Este lado será 3, ¿no es cierto? 3. ¿Por quién? ¿Por qué razón? A ver, el lado que quiero sobre el lado que tengo. El lado que quiero es cateto opuesto y el lado que tengo es cateto adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente es la tangente. Opuesto sobre adyacente es la tangente. Entonces, este lado será 3 tangente. Bien, sumamos entonces, sumamos esos dos segmentos y nos debe dar 15. Entonces decimos, de gráfico se observa 3 cotangente más 3 tangente debe ser igual a 15. ¿Ya? ¿Sí o no? Claro que sí. Sacamos tercia, tercia, tercia y nos va a quedar que cotangente de teta más tangente de teta va a ser igual a 5. ¿Ya? Estamos sacando ¿qué cosa? Tercia, tercia y tercia. ¿Ya? Entonces, profesor, al sacar tercia, tercia y tercia, nos quedará que cotangente más tangente es igual a 5. Ya, eso era justamente lo que nos pedían, ¿no? M, que es tangente más cotangente. 5. Tome foto, tómele captura de pantalla. ¿Ya? Aquí está la respuesta. M vale 5. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya este ejercicio ya es tipo examen de admisión, como les había indicado. ¿Ya? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es una observación en la cual se trata del área de una región triangular. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tenemos este triángulo, donde este lado es el lado B, el lado de acá arriba es el lado A, y el ángulo que hay entre A y B es teta. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí, ¿cómo hallamos el área? ¿Cómo se halla el área de un triángulo? El área de un triángulo, profesor, se halla de esta manera. El área de un triángulo se halla de esta manera, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tengo la base y lo multiplico por la altura, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. ¿Sí o no? El área de un triángulo es la base, esta base, multiplicado por la altura sobre 2. ¿Ya? Pero como en el triángulo, acá el ángulo es teta y este lado es A, entonces, ¿a qué será igual H? En ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿a qué será igual H? Profesor, H va a ser igual a A multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿No es cierto? Ya porque o sea, acá en el triángulo rojo, si se conoce la hipotenusa y se conoce el ángulo teta, entonces este lado será pues A seno de teta, ¿no? Esto es el caso 1, ¿verdad? El caso 1, se conoce la hipotenusa y se conoce el ángulo teta. Entonces, este lado será A por el seno de teta. ¿Sí? A por el seno de teta. Bien, entonces reemplazamos. El área será entonces, el área va a ser igual a base por la altura. Pero la altura es A seno de teta. Y todo sobre 2. Todo sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso que decimos que el área es igual a un medio, ¿cierto? Un medio de A por B por el seno de teta. Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que está acá arriba, de lo que está aquí arriba. Es lo mismo, ¿cierto? B por A seno de teta sobre 2 es lo mismo que escribir un medio de A por B por el seno de teta. ¿Cierto? ¿Ya? Bien.
Entonces, eso, chicos, no olviden, ahí está, mira, ¿ve? El área es 1/2 del producto de A por B y por el seno del ángulo θ. El área es 1/2 de A por B por el seno del ángulo θ. A ver, seguimos entonces. Miren por acá. Él es B, la base. Acá es A, ¿no es cierto? Es este otro lado. ¿Ya? Y mira, vamos a trazar la altura. ¿Ya? Y en este triángulo, como él es A y él es θ, él será A seno de θ, ¿no? A seno de θ, ¿ve? Resolviendo este triángulo, él es A seno de θ. Por lo tanto, el área es base por la altura sobre 2. Y esto es igual a lo que está acá, ¿no es cierto? Acá está el 1, 1/2 de A por B por el seno de θ, ¿no? Esto es lo mismo, entonces. Aquí está la demostración, en limpio ya, en limpio. Bien, ejemplo, a ver, ejemplo sencillo nomás. Calcule el área sombreada, el área de este triángulo. ¿Ya? Entonces será A por B, ¿no? A por B sobre 2 por el seno de 30. A por B sobre 2 por el seno de 30. ¿Ya? Está. A por B sobre 2 por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2. 1/2. Entonces acá sería, el área va a ser 1/2 por 3 por 8, que es 24, por el seno de 30, que es 1/2. ¿No? Bueno, aquí sería 2 por 2, en el denominador sería 2 por 2, que es 4, en el numerador, que es 1 por 24 por 1, que sería 24. Entonces, 24 entre 4, que es igual a 6. ¿Ya? Entonces, el área de este triángulo es 6 unidades cuadradas. ¿Ya? El área de esta región triangular es 6 unidades cuadradas. ¿Sí? Así entonces, muchachos, vamos a hacer en los ejercicios cuando nos pidan determinar el área de una región triangular. ¿Ya? El producto de dos lados entre 2 y por el seno del ángulo que está entre ellos dos, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Miren, en este triángulo, él es 12, él es 10 grados y nos piden hallar X. Hallar X, aquí en este triángulo. Bueno, ya es habilidad de usted. Igual en este problema, este lado es X, él es 20 grados, ¿no? Y él es 18. Él es el lado que se conoce. Queremos hallar X. Queremos hallar X. ¿Cuál es la clave? En el ejercicio 3 nos dan este lado, nos dan este otro lado, nos dan el ángulo y nos piden hallar el área de este triángulo. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces 3 ejercicios para que ustedes desarrollen. Intenten resolverlo. Yo sé que les va a salir bien. Ya, la hoja, en la siguiente diapositiva están las claves, pero todavía no lo visualizan. ¿Ya? Al final visualizan la clave. Mejor dicho, al final le vamos a dar a conocer la clave. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, haciendo un resumen. Ya. El resumen es el siguiente. A ver, si tenemos un triángulo rectángulo, se conoce el ángulo agudo y se conoce su cateto adyacente. Entonces, el cateto que se opone, ¿a qué va a ser igual? Va a ser m por la tangente de θ. La hipotenusa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser m por la secante de θ. Ya, este es el caso 2. El caso 3. Si se conoce un ángulo agudo y se conoce su cateto opuesto. Se conoce un ángulo agudo y se conoce su cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual a este lado, m, por la cotangente de θ. Y la hipotenusa va a ser igual a este lado, m, multiplicado por la cosecante de θ. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el caso 2, el caso 3. Y por último, el área de una región triangular, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de una región triangular? Profesor, es 1/2 de A por B sobre, ¿no? 1/2 de A por B y por el seno del ángulo que forma A y B, por el seno de θ. Bien, ello fue la clase de esta semana y ahora vamos a ver el test, ¿no? La clave del test. Problema 1, ¿a qué será igual? Problema 2 y problema 3.
Ahí está. El problema 1 sale B, el problema 2 es la D y el problema 3 es la A. ¿Ya? Estoy muy, muy seguro de que han coincidido sus claves con las claves que están acá. Chicos, por ello también, nuevamente, hay que felicitarlos. Ellos se aplauden, jóvenes, y hay que seguir, de todas maneras, hay que seguir practicando, ¿ya? Y con ello, chicos, estamos terminando entonces la parte de la teoría, ¿no? Estamos terminando una sesión más, ¿ya? Como siempre, ¿no? Agradeciendo su participación, ¿no es cierto?, a nombre de nuestra institución. Y bueno, decirle pues que sigan estudiando, sigan cuidándose, sigan revisando más materiales, más ejercicios y también a escuchar pues también el desarrollo de la práctica dirigida. ¿Ya? Jóvenes, conmigo entonces será hasta una siguiente oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias por todo. Hasta pronto.